Rumbo al Armagedón es la serie que hemos empezado después de nuestra serie anterior. Y el tema del día de hoy es panorama del libro del Éxodo, la cual se ha titulado Salida. Salida. Panorama del libro del Éxodo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Éxodo. Vamos a ver un panorama general. Y como ya habíamos avisado en la lección anterior, va a ser así, ya sin hojitas, sin instructivo material, porque vamos a apelar, como dijimos, a la inteligencia de cada uno. O bien lo retenemos en nuestras cabezas, si tenemos memoria de elefante, o bien lo vamos a retener apuntando los puntos esenciales. Así que nuestro segundo tema, salida, panorama del libro del Éxodo. Muy bien, vamos a empezar con el autor, ¿sí? Vamos a empezar con el autor. Pero antes, vamos a hacer una recapitulación mejor de la clase pasada, de la lección pasada. Este formato me gusta más. Sí, creo que ustedes ya me conocen, ¿no? Este formato me gusta más de enseñanza. A ver, si yo les preguntara, Zacarías, tú que has estado en la clase anterior, pregunto, el autor de Génesis, ¿a una idea? Bueno, había dos posiciones, la que dice que es Moisés, que se conoce como posición conservadora, y la que dice que no, son anónimos los que crearon, los que escribieron en Génesis. Esas son las dos posiciones. Ya dijimos que por cualquiera que nosotros vayamos, no importa, el Génesis sigue siendo la palabra de Dios. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la estructura en dos partes. Génesis se divide en los orígenes del 1 al 11. Los orígenes desde Adán hasta Noé, ¿no? Y sus descendientes, pasando por el diluvio. Esos son los orígenes. Es una historia, es una tradición que quedó escrita en la Biblia, muy recóndita, muy antiquísima. Y no hay pruebas arqueológicas tangibles que puedan demostrar eso. O sea, sí hay, pero es muy mínimo. Por eso es que la mayoría opta por decir que la Biblia es una ficción nada más, sobre todo de Génesis en esa parte. Pero bueno, y la segunda parte es del 12 al 50, en donde se va a hablar ya de la prehistoria de Israel, como algunos eruditos en teología dicen, la prehistoria de Israel, con Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos que conforman las 12 tribus. Y así acaba el libro de Génesis en su estructura. Hemos visto también que Génesis es de género narrativo, literario, ¿no? La primera parte, en los primeros 11 capítulos, es de epopeya, ¿no? Son historias míticas, donde hay un personaje mítico que es un héroe, hace hazañas. Eso vemos en Génesis. Por ejemplo, con la historia de Noé, que sobrevivió a un diluvio, donde toda la gente murió, solamente él y su familia sobrevivió. Y la parte histórica, donde ya se ve, desde el 12 en adelante, sí hay más evidencias tangibles arqueológicas, donde sí se demuestra que Abraham fue un ser humano, existió la cultura, lo que cuenta la Biblia, su peregrinaje, también había nómadas en esos tiempos. Entonces hay más pruebas tangibles en cuanto a los capítulos del 12 al 50 del Génesis. Esa es historia, hay descripción que se puede comprobar y demostrar. Bien, también hemos visto como última parte teología, ¿no? Hemos visto que Dios es soberano, hemos visto que hay gracia, ¿no? Noé halló gracia, eso dice la Biblia en Génesis capítulo 6, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hemos visto sobre el pacto, la promesa que Dios hace a un pueblo, y nosotros estamos dentro de ese pacto a través de Jesús, eso lo explicamos en la clase pasada. Hemos visto también puntos, digamos, curiosos, por ejemplo, si la serpiente que habla Génesis habló o no habló. Apocalipsis dice ahí Satanás, la serpiente antigua, en Apocalipsis 20. Satanás es la serpiente antigua, entonces la serpiente del Edén. Sin embargo, como esta parte está dentro de lo que se llama epopeya, es una narración mítica, tenemos que descifrar los símbolos. La serpiente es un símbolo de Satanás, no era una serpiente literal, sino que el autor escribe de una manera que sus oyentes, sus primeros lectores puedan entender. Nosotros entendemos quién es Satanás porque tenemos toda la Biblia, pero los primeros lectores no tenían toda la Biblia, no existía todavía. Entonces lo que escribieron, la palabra de Dios en cuanto a este punto de la historia en Génesis, se entendía así: la serpiente
simboliza a Satanás, que quitaba la vida eterna. Eso ya lo vimos la clase pasada. Entonces, no es una serpiente literal, es un símbolo de Satanás que engañó a Adán y a Eva, nuestros representantes, e hicieron caer en pecado, desobedecieron a Dios. Por cuando todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Eso lo explicamos series atrás. Eso ya lo sabemos. También vimos que los gigantes que aparecen en Génesis 6, ¿qué son? ¿Son híbridos o extraterrestres? No, no son híbridos. Son hombres, son hombres. La palabra gigantes en Génesis 6, a ver, busquemos Génesis 6. Vamos a terminar con esta remembranza. Génesis 6, eso vimos como datos curiosos, anecdóticos, que es necesario enseñar, porque hay mucha confusión sobre esto. Y además hay muchas teorías, sobre todo en History Channel. ¿Han visto History Channel? El pata ese que dice alienígenas ancestrales. ¿No han visto? ¿No han visto? Venga, dejen el TikTok, ¿no? Bien, Génesis 6 dice, a ver, versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Así dice? ¿En sus Biblias? Y así dice, gigantes, ¿no? Entonces los expertos, mejor dicho, los locos de History dicen, no, gigantes, Nefilim, en el hebreo es Nefilim, allá, son extraterrestres. Y por ahí un pastor en redes sociales, muy famoso, también mexicano, no voy a decir su nombre por respeto, no le quiero hacer fama, pero dice que no, estos gigantes esa es la combinación o el cruce de los hijos de Dios que son ángeles, de las hijas de los hombres que son humanos. Entonces son ángeles que tuvieron sexo con mujeres y nacieron los gigantes, son seres híbridos. Un híbrido es un combinado. Entonces, ese pastor famoso mexicano dice, y él cree en eso, que son ángeles que tuvieron sexo con mujeres y engendraron seres híbridos, mitad ángel, mitad hombre, humano. Y él cree eso, y él investiga genética, todo, a pesar que tiene doctorado, pero bueno, no sé cómo llegó a esa conclusión. Sin embargo, vimos que esta palabra Nefilim no se refiere a ningún ser híbrido ni a ningún gigante extraterrestre. Significa simplemente seres humanos que hacen caer a otros en el sentido de violencia, en el sentido forzoso. Nefilim significa eso, humanos violentos que hacen caer. ¿Ustedes han visto cómo se jugaba antes a las tumbaditas? ¿Se acuerdan? ¿Nunca jugó a las tumbaditas? Pucha, yo sí jugaba a las tumbaditas es cuando los hombres bruscos, ¿no? Jugábamos y agarramos a otro compañero y lo tumbábamos, ¿no? Sí, tú sí has visto, ¿no? Estefan, tampoco. Ese era nuestro juego, lo agarrábamos o acá del cuello, ¿no? Como si le estuviéramos robando y lo queríamos tumbar. Las tumbaditas la llamábamos. Y el que quedaba tumbado perdía, ¿no? Y el que quedaba de pie es el ganador. Ya, en ese sentido está esta palabra Nefilim, los que hacen tumbar a otros, pero con violencia. Porque la palabra de Dios, si leemos desde el capítulo 6, del 1 hasta el 7, habla de violencia, habla de maldad en el corazón del hombre. Y siempre repite, hombre, los hombres, no estoy contento con los hombres, dice el Señor, me arrepiento de haber creado al hombre. Entonces, no son seres extraterrestres ni híbridos. Son hombres, como nosotros, con carne y hueso, pero violentos, que en ese momento eran malos y estaban corruptazos. Por eso que Noé solamente haya gracia ante los ojos de Dios y salva el mundo a través de Noé. Entonces, ya ven, lo que conocen la historia, saben. Muy bien. Y a grosso modo eso hemos visto la clase pasada. Ahora vamos a ver Éxodo. Y le hemos puesto como salida, porque eso significa eso, ya lo vamos a ver. Pero empezamos con el autor. A ver, pregunto, opiniones, autor de Éxodo, ¿a quién se les ocurre? ¿A quién se les ocurre? A ver, propuestas, ¿quién puede ser el autor de Éxodo? ¿Quién puede ser el autor de Éxodo? Eso no está en la Biblia, por si acaso. ¿Quién puede ser el autor? El autor. Ya se las pongo fácil. Hay dos posturas igual. A ver, con los 5 primeros libros de la Biblia va a haber estas dos posturas. Los que dicen que fue Moisés y
Y los que dicen que fueron varios, anónimos. Anónimos. Los de postura conservadora, Moisés. Ya, muy bien, tienen sus razones. Y los de postura más académica liberal fueron varios. Acá hay rasgos. Hay rasgos de que fueron varios. A ver, vamos a ver, la semana pasada hemos visto un texto. ¿Por qué Moisés es el autor? Y así lo toma esta postura conservadora. Veamos otro texto en el mismo Éxodo, capítulo 34, 27. A ver, Éxodo 34, 27. 34, 27. A ver, vamos a Éxodo 34, 27. Éxodo 34, 27. Dice la palabra del Señor, si ya lo tiene. ¿Éxodo qué? Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe, mira, ese es el verbo, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel ya. Entonces, como dice, Dios le manda a Moisés a escribir, ¿qué? Los 10 mandamientos. Bueno, toda la ley que Dios le dio en el Sinaí, lo pone por escrito. Entonces se asume esta posición conservadora que Moisés, como Dios le mandó que escriba, él escribió todos los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Vamos a ver con otro texto, a ver, del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta postura conservadora que dice que Moisés es el autor, se avala en este texto de Mateo 8:4. Por ejemplo, Mateo 8:4. Mateo 8:4. A ver, ya tenemos un texto del Antiguo, ahora vamos a un texto del Nuevo. Mateo capítulo 8, versículo 4. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando en el tiempo de Jesús decían, lee a Moisés, o tienes a Moisés, se referían siempre al Antiguo Testamento, sobre todo a los 5 primeros libros de la Biblia que tenemos aquí. A eso se refería. Entonces cuando Jesús menciona como ordenó a Moisés, ya está, ya lo que escribió Moisés. ¿Dónde? En los primeros 5 libros de la Biblia. A eso se refería Jesús, y cuando Jesús decía eso lo entendían sus contemporáneos, sabían de lo que estaba hablando. Entonces lo de la postura conservadora enseña, acá dice Moisés, tú tienes que ser Moisés porque Jesús lo ha dicho. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo lo dice? Tomando estos dos, porque hay varios, no lo voy a mencionar, porque tenemos Marcos 7:10, ahí también está. Lucas 20:37 también dice que Moisés, lo que escribió Moisés. Juan 5:45-47 también está. Y Pablo también lo dice en Romanos 10:5 y 1 Corintios 9:9. Ahí también dice, Moisés escribió, o creen que así fue y lo citan por eso. La postura conservadora por eso dice que fue Moisés. Sin embargo, lo de la otra postura, que dice que fueron varios anónimos en un lapso de tiempo largo, porque los que creen que fue Moisés, creen que Moisés lo escribió en 40 años en el desierto. 40 años de desierto. ¿Sí saben la historia, no? Que Israel vagó 40 años. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo Moisés tuvo toda una vida para escribir 5 libros. Listo. En ese tiempo ellos apenas. Sin embargo, los de acá, estos académicos liberales, indican que no puede ser. Ya le explicamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque hay relatos repetidos, por ejemplo. Sí, hay capítulo 1 de Génesis, por ejemplo, se habla de la creación en 7 días. En el capítulo 2 vemos otra vez la creación, pero vista desde la perspectiva del hombre. El hombre creado primero, luego del costado sale Eva. Pero son 2 relatos de la creación. Entonces,
aluden a que, bueno, como son dos relatos, no, esto se ha juntado de alguna manera y son dos escritos hechos por dos autores diferentes, pero se llegaron a juntar en el tiempo. Entonces ellos proponen un largo tiempo, desde, digamos, 1000 antes de Cristo hacia atrás, de 1000 antes de Cristo hacia atrás. Ahí fue ese periodo de redacción de los 5 primeros libros. También hay, digamos, partes en tercera persona. Porque si Moisés hubiese escrito, hubiese dicho yo. Yo escribí, o Jehová me dijo que escribiera, como vamos a leer en el texto de Éxodo, ¿no? No, dice Jehová dijo a Moisés. Está en tercera persona. No dice Jehová me dijo, como si fuese Moisés, ¿no? Entonces, hay partes así en Éxodo, en Levítico, en Números, que dice, y Moisés fue, pero Moisés habló. Entonces, no está en primera persona, está en tercera, por lo que se asume, bueno, esta postura asume que no fue Moisés solo, o que habrá empezado con él, pero fueron otros los que aumentaron o escribieron, redactaron, dieron forma a los 5 primeros escritos que tenemos en la Biblia. Por eso. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, ¿en cuál creo, hermano Daniel? ¿En esta o en esta? Independientemente de lo que podamos creer y de quién fue el autor, no cambia que Éxodo sea palabra de Dios. Eso es lo importante. Que la palabra de Dios, como ya vimos en una serie, ¿no? Es el Espíritu Santo mismo hablando. Tanto en Génesis como Éxodo y en todos los libros de Apocalipsis, es Espíritu Santo, Dios mismo, hablándonos a través de cada libro, porque es la palabra de Dios. Eso ya lo vimos. Entonces, eso no va a cambiar. Eso es lo que yo he enseñado y siempre voy a enseñar. Enseñé a mis alumnos de seminario que a veces se me echaban, a veces se peleaban. No, pastor, pero ¿por qué no Moisés? No, espérate. Ya sea Moisés o no, no cambia que sea palabra de Dios. Siempre te va a alimentar, siempre te va a hablar a tu vida. Dios te va a hablar a través del Éxodo. Muy bien. Pero ¿cuál es tu hermano? No importa, no importa. Muy bien. Como no hay preguntas, vamos a seguir. Estructura. Cuando hablamos de estructura, la estructura literaria. Tú sí has visto estructura en el documento, ¿no? Sí. Por ejemplo, en una carta, ¿cuál es la estructura? ¿Qué va primero? Primero va la fecha. La fecha. El día, Fecha, saludo. Claro, es una estructura, ¿verdad? Saludo, entrada, cuerpo, despedida. Esa es la estructura. Entonces, igualito, cada libro de la Biblia tiene una estructura. Porque si bien es cierto, es palabra de Dios, pero no fue escrita, o sea, Dios no bajó en espíritu, voy a crear yo mismo, ¿no? Y no, usó hombres con bagaje literario, de la época, obviamente, de la época del autor, obviamente. Entonces, hay una estructura, hay un estilo, hay una forma humana dada en estos escritos que tenemos en la Biblia. Entonces, en Éxodo podemos dividirlo en 3. Vamos a dividirlo en 3. Esto es lo que hice en la clase pasada. A ver, vamos a dividirlo en 3. Aquí. En 3. A ver, la primera parte del libro habla de Israel en Egipto. Israel en Egipto. Acá vamos a ver. Israel en Egipto. Israel en Egipto. Israel en Egipto. Ahí. A ver, va del 1 hasta el 12:36. Aquí va el capítulo 1 hasta el 12:36. Va a hablar de Israel en Egipto, ¿no? Que vino otro faraón, reconoció a José, lo esclaviza. Y dentro de ello vamos a hablar también de la vida de Moisés. Moisés vive 40 años como príncipe en Egipto, 40 años como pastor en Madián porque huye, y luego 40 años como líder en el desierto. Bueno, eso ya viene después, ¿no? Desde que sale de Egipto, sus 40 años se va a desplayar en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Bueno, ahí acaba. Entonces, pero 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 años como líder de Israel. Eso va a hablar esta primera parte del Éxodo, del 1:1 hasta el 12:36. También vamos a ver las 10 plagas ahí, en esta parte. Las tres primeras plagas, las 10 plagas se dividen en 3, ¿no?
Las tres primeras que van contra el agua, que no salen, ¿no? El agua de sal, los sapitos, luego las moscas. Las tres segundas ya vienen a ser un poco más fuertes, que hace renegar al faraón, que se arrepiente, pero luego se arrepiente ante Dios para dejar ir, pero luego arrepiente de su arrepentimiento y no lo quiere dejar salir. Las tres últimas son como que ya van gradualmente acercándose al clímax para que llegue la muerte de los primogénitos, en la última plaga. Ahí todos mueren, los primogénitos. Los primogénitos mueren, ahí. Muy bien, esa es la primera parte. La segunda parte que tenemos en el medio va a ir del 12 al 37, tenemos del 12 al 37, que va hasta el 18-27. 18-27. ¿De qué se va a hablar aquí? Se va a hablar de la salida ya. Entonces ya Israel ya no está en Egipto. Ahora vamos a hablar de la salida de Egipto, salida hacia el Sinaí. ¿Sabe qué es el Sinaí, no? El monte, muy bien. El monte Sinaí. Sale de Egipto, muy bien. Los periplos de Israel. Ahí vamos a ver que celebran por primera vez la Pascua. Antes de salir, celebran la Pascua. Termina esa noche, mueren los primogénitos, salen. ¿No? Pero esa fue su primera Pascua ya instituida. Cruzan el Mar Rojo, que en el texto hebreo no es Mar Rojo, no se traduce así, se traduce Mar de los Juncos. Bueno, porque hay cierta controversia en que el Mar Rojo estaba más allá y que la Biblia se refiere al Mar de los Juncos que está más arriba. Pero es una extensión en realidad del Mar Rojo, pero Reina Valera lo traduce como Mar Rojo. Hay unas versiones que sí lo traducen como Mar de los Juncos. Pero sea Mar Rojo o Mar de los Juncos, es ese mar que pasaron. Todos están de acuerdo que pasaron por un mar. Se canta, canto de Moisés, canto de María, porque cuando pasaron el mar destruyen a todo el pueblo egipcio, al ejército egipcio que venía tras ellos para otra vez conquistarlos y llevárselos. Dios cierra el mar, se ahogan los egipcios. Dios manda maná y agua a la peña. Bueno, acá vemos los milagros del Señor, ¿no? El pueblo pide agua, sale agua de la peña. El pueblo tiene hambre, manda maná del cielo y crea sus pancitos, ¿no? Sus pancitos. Muy bien. Y también vemos aquí la guerra con Amalek, por primera vez en la historia. Porque cuando ustedes leen la historia de Israel, van a ver que hay una rivalidad entre Israel y Amalek en el tiempo de David. ¿De dónde viene eso? Bueno, los autores se remontan a ese tiempo. Aquí empezó todo, porque Amalek atacó a traición, atacó primero por lo más débil, atacó por el lado más frágil del campamento de Israel. Eso lo leen en Números o en Deuteronomio, si mal no recuerdo. Ahí dice que Amalek atacó a traición por lo más débil, por el flanco más débil, por las mujeres, por los niños, por los ancianos. O sea, era el punto débil. Nunca se atrevieron a ir de frente, porque sabían que iba a haber resistencia. Amalek, en una aplicación sería Amalek como Satanás, que siempre busca nuestro lado más débil para atacar. Eso hizo Amalek con el pueblo de Israel, atacó por el lado más débil. Y también vamos a ver la creación del sistema judicial. Sí, vamos a ver también que Dios le da sus leyes. Dios da sus leyes, pero antes de que aparezcan las leyes del Señor, viene Jetro, su suegro de Moisés, y le dice, cuéntame cómo te ha ido. Y su suegro lo escucha todo, bien, wow, ahora sí sé que Jehová es el Señor. Y le da un consejo de establecer jueces por rangos, ¿no? Los que se encarguen de problemas menores, los que se encarguen de problemas un poquito más graves, otros más peligrosos, y los que ya ultramente son exagerados, ya contigo, Moisés. Entonces, su suegro le recomienda eso, por eso nombra jueces de 50, de 1000, de 10,000, así. Listo. Los casos más extremos eran con Moisés. Los casos más débiles en escala hacia arriba eran con los respectivos jueces de cada parte del campamento, de cada tribu. Eso vemos en esta segunda parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos con la última parte en donde se menciona acerca del campamento. Vamos del 19:1 hasta el capítulo 40-38. Bueno, acá es el final. El 40-38 es el final, el último versículo del libro. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver al pueblo de Israel en un campamento allá. En un campamento.
Campamento de Israel. En el campamento de Israel, Dios ya da las leyes, da sus leyes, los 10 mandamientos, otras leyes también para el pueblo. Vemos leyes del holocausto, cómo debes matar al cordero, cómo debe ser el cordero, leyes de las 3 fiestas anuales que ellos tenían que tener. La fiesta de la Pascua, ¿sí te acuerdas de la fiesta de las Pascuas? La fiesta de las Pascuas es cuando el Señor dice, esta es mi copa, esta es mi sangre. ¿Sí te acuerdas de esa parte? ¿Sí se acuerdan? No, bueno, ya. La 3 fiestas es fiesta de la Pascua, donde se mata un cordero, ¿no? Eso es lo que hicieron, ¿no? Antes de salir. Mataron un cordero para que echen la sangre en las puertas, para que el ángel de la muerte. Bueno, el ángel no mate. En realidad era el mismo Dios que iba a estar pasando por ahí quitando la vida, porque Él es el dueño, las almas son de Él, es lo que dice Ezequiel. Si mal no recuerdo, Ezequiel dice, las almas son mías son las almas. Entonces, él mismo pasó. Con el nombre de ángel, en Salmos recién aparece como ángel destructor, ¿no? Envió a su ángel destructor, el ángel de la muerte, como se suele decir, ese es Dios mismo quitando la vida de los niños para que Faraón entienda que debe dejarse de su pueblo. Entonces, ahí fue la Pascua. La otra fiesta es la fiesta de lo que se conoce como Pentecostés. Ese sí sabes. Tú sí sabes. La fiesta de Pentecostés. Bueno, la fiesta de las primicias se le llama en realidad. Tiene ese nombre. Pentecostés es un nombre griego que se le dio a esa fiesta. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. Es muy probable que Jesús haya nacido en esa fiesta de los tabernáculos. Es muy probable que haya nacido en esa fiesta. Muy probable. Porque no había... En una fiesta siempre se reunían todos los judíos de todas las partes y iban a Israel. Se congregaban en Jerusalén todos. Y como eran fiestas, Jerusalén estaba abarrotado. Los hoteles llenos, digámoslo así, hoteles llenos, hospedaje lleno. Por eso que en la historia de Jesús se lee cuando van a buscar posada, no encontraban sitio María y José, porque ya estaba por dar a luz María. ¿Por qué? Porque lo más rico pensar que estaba en una fiesta lleno de judíos ya hospedados en todo lugar. Entonces, ¿dónde hubo espacio? En un lugar donde estaban los animales, cerca de los animalitos por ahí. Digamos que en un establo de la casa estaba el mesón lleno, pero no había, entonces lo pusieron cerca donde estaba el establito, digamos. Ahí nació Jesús. Por eso es que no encontraron un mejor lugar para que nazca. Entonces estaban llenos. 3 fiestas, a ver cuáles son. Pascua, Pentecostés, bueno, las primicias, fiesta de las primicias es... Pentecostés es más griego, pero es el nombre griego que se le ha dado. Es de las primicias y de los tabernáculos. A ver, otra vez. Pascua, de las primicias, Pentecostés y tabernáculos. Muy bien. Que nos quedamos con Pentecostés. Muy bien, esas son las 3 primeras. Y luego más adelante va a hablar sobre otras fiestas y que hay otras fiestas que en la historia de Israel se dieron, pero esas no están dentro de la ley de Dios, ¿no? Dios no las dio, sino que el mismo pueblo las hizo fiestas. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando avancemos. También vamos a ver la consagración de los sacerdotes. Dios aquí cuando da su ley, da instrucciones para que el sacerdote que iba a ministrar el tabernáculo pues se vistiera como santo, permanezca como santo, bueno, levíticamente, simbólicamente, hacían ritos, se lavaba, se echaron aceite, se consagraban. Entonces hay toda una instrucción de Dios para la consagración de estos sacerdotes que iban a ofrecer sacrificios y ministrar a Dios en su misma presencia con los sacrificios. Porque el sacerdote, su papel, ¿qué era el papel del sacerdote? Era, digamos, acercar al pueblo, en simples palabras, acercar al pueblo a Dios. Ese es el papel del sacerdote. Acercar al pueblo a través de los sacrificios animales hacia Dios. Hacia Dios. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? El papel del sacerdote era acercar al pueblo a través de los sacrificios animales hacia Dios. Ese es el papel del sacerdote. Por eso es la consagración de ellos. Y así Dios lo instituyó. Y vemos ahí la historia del becerro de oro. Ahora sí, ¿se acuerdan de la historia del becerro de oro? ¿Nada? ¿No han visto la película Los 10 Mandamientos? Sí, ahí está.
Cuando Moisés se enoja y tira las tablas y explota el becerro de oro. Ah, cuando Moisés había ido a recoger las tablas y cuando vino a Claro. hacer una fiesta a un... Claro, Moisés en la película se va, se demora, el pueblo hace un becerro, bueno, Aarón hace el becerro y viene y tira las tablas y explota el becerro, ¿no? Bueno, eso ya es parte de los efectos especiales. Pero, sí, se molestó Moisés y quebró las tablas de la ley. Entonces ahí está, ¿no? El becerro de oro está acá, esa historia. El pueblo, pues, terco, pues, ¿no? Creyó que estaba muerto Moisés, desobedece a Dios y se enoja. Bueno, hay una historia, incluso, que los que no quisieron estar con Moisés se separaron de él y los levitas tuvieron que matar a los rebeldes ahí. Entonces, de todo el pueblo que salió, se disminuyó, porque ahí los que estuvieron con Moisés querían seguir a Dios, entonces Dios ahí arraigó, sí, mataron, los levitas mataron a los desobedientes. Ahí está en la Biblia. Pues es una historia ahí, y tiene obviamente que tiene una explicación, tiene una aplicación que para efectos de nuestra serie no lo vamos a decir, no lo vamos a decir, si no me voy a explayar demasiado. Pero sí tiene una aplicación. Dios quiere santidad, esa es la aplicación. La aplicación de esta vida, Dios quiere santidad de nuestras vidas. Quiere raer todo lo malo de nosotros. O sea, ahí fue literal la matanza, pero de nosotros en Cristo ahora quiere raer toda esa pecaminosidad de nosotros. Dios nos demanda santidad. El tabernáculo de reunión. Los sacerdotes tenían que ministrar en un lugar físico. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Se acuerdan que lo vimos en la serie? El nuevo pacto. Tiene que ver que ya no se va a sacrificar a animales. Ajá, pero ¿quién? Hay una persona ahí en medio, ¿quién es? ¿Cristo? Cristo, muy bien, Cristo. El animal derramaba sangre. Pero Cristo, ¿qué hizo en la cruz? Dio su sangre. Dio su sangre. Claro, dio su sangre. Entonces, Él es, su muerte, su derramamiento de sangre es el nuevo pacto. Entonces, los que estamos en Cristo, estamos en ese nuevo pacto. Por eso es que no hay ahora templos. O sea, en el nuevo pacto no hay templos donde adorar al Señor. Dios mandó destruir el templo en el 70. El templo de Jerusalén lo destruyó en el 70. Después de Cristo. Tito lo destruyó. El hijo del emperador Vespasiano, el César romano. No hay templos. Para nosotros somos el templo, nuestro ser es el templo de Dios, del Espíritu Santo, como dice Pablo en sus epístolas. Ahora, pero en ese tiempo Dios instituye de manera física porque en el contexto era así y su ley lo permite así. Da todas las instrucciones de cómo crearlo. Vas a hacerlo desde el centro, desde el lugar santo, pones el arca, los querubines, luego te vas a hacer el cuadrado, luego vas saliendo los sacerdotes para hacer la tina más grande, con tela, de colores, tus vestidos, todo. Unas instrucciones bien detalladas que salen ahí en esta parte del Éxodo, en la tercera parte. Y también, no solamente Dios da instrucción, sino que también leemos que Moisés empieza con la recolección de fondos. O sea, pide ofrendas. Todo lo que salieron, ¿se acuerdan que cuando salen de Egipto los egipcios le dan bastantes cosas de oro? ¿Se acuerdan? Bueno, lo leen en sus casas. Cuando salen de Egipto, los egipcios le dan cosas de oro. Y eso fueron los que cogieron para hacer el tabernáculo. El arca, los corrales de oro, la mesa de la preposición también de oro, el altar de incienso será de oro, el altar que está afuera para los animales es de bronce. Entonces todo eso se usó ahí en la construcción. Moisés pide ofrenda, Dios elige a sus, digamos, artesanos, ¿no? Creativos para realizar todo ello y finaliza el trabajo y el tabernáculo está ahí. Y el tabernáculo significaba pues la presencia de Dios. Eso lo vamos a ver ahora, pero más adelante. ¿Alguna pregunta con esta estructura? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, Éxodo se divide en tres partes, así de sencillo, sintéticamente. Israel en Egipto, del 1.1 al 12.36. Segunda parte, la salida de Egipto hacia el Sinaí, del 12.37 al 18.27. Y por último, el campamento de Israel, donde está en el monte esperando la ley de Dios y sus instrucciones, del 19.1 hasta el último, 40.38. Como no hay preguntas, vamos a proseguir. Sí, por eso, si tienen una pregunta, lo pueden hacer, no hay problema, podemos contestar. Ahora, vamos con el género literario. A ver,
¿Se acuerdan que hemos visto géneros literarios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Literario. Género literario. ¿Se acuerdan que sí vimos que la Biblia tiene varios géneros literarios? Sí, pero no recuerdo. Ya, pero sí te acuerdas, pero no recuerdan los detalladamente. A ver, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 1. Vamos a Éxodo capítulo 1. Y luego tenlo ahí, y sin que te extravíes de Éxodo capítulo 1, anda hasta Éxodo capítulo 40. Si tú le das una ojeada así rápida, desde el 1 hasta el 40, ¿qué género crees que te va a mostrar? ¿Poético? ¿Género apocalíptico? ¿O qué otro género? A ver, en la Biblia hay varios géneros, como hemos visto en la serie pasada, pero eso tiene un género específico. Tiene un género específico. Bueno, y ahí también hay, digamos, un subgénero. Como hemos visto en Génesis, Génesis es narrativo y tiene, digamos, los subgéneros o tipos de ese género narrativo, la epopeya y la historia. Tiene ese tipo de narración, de ese género narrativo. Ahora, Éxodo, ¿cree que sea igual de narrativo? ¿Sí o no? Sí. Ya, sí. ¿Quién dice lo contrario? ¿Tú, Zacarías? La respuesta es sí. Es de género narrativo. ¿Por qué? La narración es la descripción de hechos. Lo que, bueno, ustedes han pasado el colegio fresquitos, yo ya pasé casi más de 30 años, menos de 30 años, digamos. No, 15, 20 años más o menos. Ya me debió olvidar, pero ustedes no, ustedes están cerquita. En literatura nos enseñaron los géneros literarios. El género literario narrativo describe, ¿no? Describe acciones y hechos, así tal como sucedieron. En Éxodo vemos eso. En Egipto se narran las cosas, salen de Egipto, lo que sucedió después, en el campamento, ¿no? Las instrucciones que Dios da, están narrando casi al detalle lo que pasa al pueblo de Israel en Egipto, fuera de Egipto y en el campamento en el monte Sinaí. Lo está contando. Pero dentro de esta narración, este género narrativo, se puede especificar que es una narración épica religiosa. Entonces vamos a poner acá, épico religioso. Es épico religioso. Cuando decimos la palabra épico, ¿a qué se refiere? ¿A qué se entiende? Opiniones. Algo nuevo. Algo nuevo. ¿Qué más? Épico. Algo que es importante. Algo que sea impactante, muy bien. Imaginemos que nosotros, como pueblo de Dios, imaginemos que estamos en Israel, vagabundeando, bueno, dirigiéndonos hacia el monte Sinaí, y de repente estamos en ese monte, y tú escuchas a Moisés, que el pueblo se acerque al monte, ¿no? Y tú escuchas, ¿dónde es esa voz? Estamos en un monte, y escuchas que está como que... ¿Se acuerdan de los truenos que vino el año pasado? El anteaño pasado, 22. Sí. A mí me despertó esos truenos. Se llama Tania, creo que le pusieron su nombre, Tania. Ya vino, bueno, ya, imagínate así que Dios te hable porque el texto dice que con bocina, con relámpago, con trueno, salió la voz de Dios. Ese es épico, ¿no? Eso te impacta, te sorprende. ¡Wow, qué épico!, ¿no? Entonces imagínense a los israelitas. No, o sea, si yo me acerco ahí, será para salir frito, pues, ¿no? Entonces, por eso es épico, pero religioso, porque es Dios hablando y impactando la vida de Israel. Porque ellos habían escuchado de las historias de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus,
pero nunca habían, digamos, tenido esa experiencia como si Abraham la tenía, como Isaac, Jacob, que hablaba con ellos. Ellos no, ellos estaban esclavizados por un largo tiempo en Egipto. Y al ver, o sea, me contaron, pero ala, esto no es lo que me habían contado, ¿no? Y el terror. La gente se asustó, por eso no quería ir con Moisés. Por eso es épico religioso. ¿Se pueden notar situaciones o acontecimientos históricos reales? Sí, sí hay, pero cuya narración ese libro en su forma es grandiosa. O sea, en Éxodo se ha tratado de comprobar arqueológicamente, hay narraciones históricas reales, sí. Egipto sí existe, el antiguo Egipto existió. Pero lo que no hay, donde no hay, digamos, una prueba tangible es que Israel estuvo en Egipto esclavizado. No existe esa prueba arqueológica todavía. Dios quiera que alguien aparezca. Cuando yo enseñaba en el seminario, a mis estudiantes del seminario teológico, les decía, yo les animo a ustedes que estudien ciencias bíblicas para que vayan a Egipto y por ahí tal vez ustedes, encuentren un rastro de que aquí estaba Israel llorando y gimiendo. ¡Wow! Sería espectacular, ¿no? Porque hasta ahorita no hay nada. No hay nada que diga que Israel estuvo en Egipto, no hay. Y todo arqueólogo te va a decir lo mismo. Si tú buscas en internet te dicen, no, como no estuvo, entonces lo que dice la Biblia es mentira, es una ficción, porque no hay nada tangible que lo demuestre. Bueno, para ellos es así, para nosotros, personalmente creo que no, porque la Biblia, al ser palabra de Dios, la creemos como fidedigna. Muy bien, chicos. Entonces, en este género literario podemos ver la gran aventura del pueblo escogido de Dios, pasando por el desierto, ¿no? Si te imaginas caminar en el desierto, ahí, en el calor, y que el Señor esté ahí como una nube dándote sombra, o que en la noche tú estés ahí, wow, qué frío, pero el Señor está como una columna de fuego dándote calor, porque en el desierto es un calor extremo en las mañanas, y es un frío extremo en la noche, y el Señor estaba ahí. Es una aventura, ¿no? Imagínate, me imagino uno de ustedes, ¿no? Que le cuentes a su nieto o nieta. Yo me acuerdo un día que estaba en el desierto, me pasó esto con Dios, ¿no? Es una historia muy gratificante de escuchar, ¿no? Y que tu nieto te escuche. Preguntas con el género literario. Clarísimo. Muy bien. Entonces, es importante el género literario porque al ser narrativo, de esta índole épico-religioso, no tiene la intención de demostrar o de explicar científicamente por qué se cuenta esto. No tiene esa intención. Al ser épico-religioso, no tiene esa intención de demostrar algo científicamente. No. Es, digamos que los que escriben, ya sea Moisés o los anónimos, los que escriben la historia en Éxodo, la interpretan como algo de fe que cree el pueblo, que es Dios sacando a su pueblo de la esclavitud para dirigirles a tierra prometida, bajo la guianza de Dios mismo, como una nube en el día y como columna de fuego en la noche, en el desierto. O sea, así lo ven. No tiene la intención de explicar científicamente como que se abrió el mar rojo. No, como que una columna de nube. No, eso no puede ser, no se trata de demostrar científicamente. Es la historia tal como ellos se la contaron, la vivieron y así la muestra a su pueblo, de un acto de fe, una narración de fe, que así lo vivió su pueblo, sus antepasados. Vamos ahora con la parte teológica. Vamos con la parte teológica. Teología del Éxodo, teología. Vamos con la teología. Cuando hablamos de teología, queremos decir qué es lo que Éxodo nos va a hablar acerca de Dios. Algún atributo, algún carácter, alguna doctrina respecto a la moral, a la conciencia, al pecado, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios y el hombre, esa es teología. Así como vimos que Dios es soberano en Génesis, aquí también Dios es soberano. Dios es soberano. Pregunto, ¿qué es soberanía? ¿Qué es soberanía? No se peleen. Soberanía. Dios, o sea,
Soberanía es Dios es el rey. Dios es el que gobierna. Dios es el que decide. O sea, Dios es el que tiene el absoluto control. El absoluto, La máxima. el absoluto, digamos, es la autoridad máxima de todo lo creado. No, porque el absoluto control sería providencia. ¿Sí? Eso los expliqué en una serie. Providencia de Dios, Dios tiene el control de las circunstancias de nuestra historia. Soberanía de Dios, Dios es la autoridad máxima de todo lo creado. Él tiene el control por eso también. Bueno, sus atributos tienen una relación que solo puedo explicar fuera de cámaras o en una próxima serie. A ver, vamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque decimos que es soberano. A ver, vamos a Éxodo 4:21, por ejemplo. Vamos a Éxodo 4:21, en donde vamos a leer claramente que Dios es soberano. Soberano. Mientras que ustedes lo buscan, Éxodo 4:21, cuando hablamos de soberanía de Dios es un atributo, es una doctrina que actualmente la iglesia no lo predica mucho. Se ha perdido esto de acá de soberanía de Dios. Cuando nosotros decimos, yo acepté al Señor Jesucristo como, valga la redundancia, como mi Salvador y como Señor, ¿no? Decimos, acepta a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? En la evangelismo. Amén, decimos en la iglesia, Señor y Salvador. Cuando decimos Señor, en verdad es tu soberano, porque eso es lo que implica ser Señor. Ser Señor en el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento era ser el soberano. El soberano, la máxima autoridad que tú te tenías que regir, sin peros. Sin peros. Entonces, ¿nuestro Señor es soberano de nuestra vida? ¿O solo debería ser nuestro Salvador nomás? No, es Señor y Salvador de nuestra vida y debería ser así. Por eso digo que en el cristianismo de hoy algunas iglesias ya no enseñan, parece que nos hemos olvidado de la soberanía de Dios. ¿Qué dice Éxodo 4:21? Dice así: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, ¿quién yo? Dios, Jehová, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. La explicación, obviamente, que no es que si Dios manda a Moisés para liberar al pueblo, ¿cómo es que Dios también lo endurece para que no libere al pueblo faraón? Entonces, ¿habría una contradicción de Dios? No. Como dijimos en la clase anterior, hay una forma de expresarse de la época. Hay una forma de expresarse de la época. Por ejemplo, ¿qué quiere expresar un poeta cuando dice, del rocío de mis ojos hice un mar? A ver, el poeta expresa esto. Del rocío de mis ojos hice un mar de lamento. Que lloro mucho. Que lloró mucho. Que lloró mucho. O sea, en la poesía, esa forma de expresar tiene un mensaje, ¿no? Para que se entienda. Entonces, no, este poeta, bueno, el poeta no en sí, sino el yo, narrador de esa poesía es que lloró mucho. Entonces, igualito, es la forma en que se expresa, ya sea Moisés o los anónimos, en decir que Jehová va a endurecer el corazón, o sea, va a permitir en su soberanía que Faraón se rehúse. O sea, Dios no va a obligar a Faraón para que lo suelte, no. O sea, él, teniendo su soberanía, que lo deje. Eso quiere decir, Dios no va a hacer nada en contra de la voluntad de Faraón, porque él mismo se va a mostrar como un duro, como un necio, como un terco, como un propósito. Esto lo vamos a ver más adelante en Éxodo 12:12, que dice, voy a demostrar mi poder ante los dioses egipcios, parafraseando. Con ese propósito, Dios permite que Faraón se enterque solo, él solo, no es que Dios tomó su voluntad, no, eso no hizo Dios, sino que es la forma de expresar para decir que el Faraón mismo no quiso, él no quiso dejar al pueblo, pero Dios lo permitió, o sea, en su soberanía él lo ha permitido. Vamos con un texto más en capítulo 8, versículo 15.
capítulo 8, versículo 15. Dice así: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. Bueno, acá viene la plaga de las ranas, ¿no? Entonces, Faraón pide a Moisés: no, llévate las ranas ya. Se fueron las ranas, yo estoy bien, no dejo al pueblo. A ver, pero esto es acción de Dios que permite que el Faraón mismo sea un rebelde. Vamos al versículo 19. El 19 también dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Otra vez, Dios permitiendo en su soberanía, manda así a Moisés a que por medio de él sea liberado de Israel, de la esclavitud. Pero en su soberanía también deja que el Faraón sea un rebelde, con un propósito. Con un propósito, obviamente. Vamos al 8:32. 8:32, Éxodo 8:32, dice: mas Faraón endureció una vez más. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bueno, acá ya no dice que Dios fue. Acá dice que el Faraón endureció él solo. O sea, es la forma de expresarse nada más del autor, que por un lado, para que se entienda que es Dios el que está permitiendo su soberanía que pasen estas cosas, esta rebeldía del Faraón. Y también más adelante los mismos autores, o Moisés escribe, que es el Faraón mismo el que se está rebelando contra Dios. Eso es una forma de expresión que apela a la soberanía de Dios. Él lo está permitiendo. Él está, digamos, teniendo el control de esa manera. Que se rebelde el Faraón hasta la última plaga. Dios es fiel. Este atributo de Dios es fiel. Dios es fiel. Lo vemos en Éxodo 3, 14 y 15. Vamos a Éxodo 3, 14 y 15. Este es un texto, digamos, que se usa mucho en los debates en cuanto a la, digamos, existencia de Dios o al nombre de Dios. Éxodo 3, 14, 15. Éxodo 3, 14, 15. Repito, este es un texto que se usa mucho en los debates, creo que en el nombre de Jehová, más que nada. ¿Es Jehová o Yahvé? ¿Cuál es su nombre? No, Dios no tiene nombre, algunos dicen, y toman estos textos, estos versículos. Dice así, Éxodo 3:14: y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se recordará por todos los siglos. Aquí vemos que Dios apela a una promesa que hizo a los patriarcas. Libera al pueblo en base a su pacto inquebrantable que hizo a los patriarcas. Por eso es que Dios es fiel, porque Él no ha roto ese pacto, Él no se olvidó de ese pacto. Él predijo a Abraham, bueno, lo que tuvimos en la clase pasada, Dios le dice: tu descendencia estará en Egipto esclava por un tiempo, y luego de ese tiempo me acordaré, yo haré cumplir mi pacto, parafraseando ese texto de Génesis. Aquí está cumpliendo el Señor, no se ha olvidado, es fiel, porque ahora está mandando a Moisés a que por medio de él sea liberado el pueblo. Dios es fiel por eso. Vemos a un Dios libertador. Ese es también otro atributo. Dios libertador. Dios libertador. ¿Dónde vemos eso? Bueno, vemos en Éxodo 12, 51. Vamos a Éxodo 12, al versículo 51. Dice así la escritura, en Éxodo 12, 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Esclavitud el texto dice, por 430 años, en el versículo 40 del mismo capítulo 12, 430 años de esclavitud.
Me gustaría explicar qué son estos 430 años, pero no es el momento. Quizás conversando fuera de cámaras o en otra serie. Pero de los años de esclavitud, esos tantos años de esclavitud que pasó Israel ahí en Egipto, subyugado, maltratado, Dios los sacó. Dios los liberó, los libertó. Por eso Él es libertador. ¿Por medio de quién? Obviamente que por medio de un hombre. Pero él mismo no pudo hacerlo, sino que Dios mandó a través de un hombre a liberar. Pero dice la Escritura, ¿no? Jehová sacó. Moisés fue el enviado, pero la Escritura dice que sacó Jehová a los hijos de Israel. O sea que en sí el poder no está en Moisés, es Dios sacando a su pueblo, en realidad, a través de Moisés. Vemos al capítulo 14, versículo 30, para un texto más para reforzar este punto doctrinal, teológico, de que Dios es libertador. Éxodo 14, 30, dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Oh, imagínate, ¿no? ¿Cómo? A ver, tú estás ahí, ¿no? Cruzas el mar, el mar está, dice la Biblia que está como paredes, estaba el mar, ¿sí? Y tú pasas en seco. Y cuando se caen las aguas, ya pasó todo el pueblo, se mueren los egipcios, y que tú veas ahí los muertos egipcios, ¿no? Una escena muy terrible debe ser, ¿no? Que habían muertos ahí, ¿no? Ahogados, los caballos ahí tirados, cascos flotando, huesos fracturados, porque cuando cae el mar a veces cae tan fuerte que sí hay ciertas lesiones, entonces ves ahí todos los cuerpos ahí, ¿no? Claro, y uno en este tiempo puede decir, qué escena tan fuerte, ¿no? Pero acá el pueblo se alegró, ¿no? Veamos que hacen un cántico, enfrente son muertos. Bueno, la historia es así, ¿no? Tiene sus jocosidades a veces de la Escritura, pero la aplicación correcta de esto es que Dios es libertador. Dios quiere matar tus pecados, en realidad. Quiere matar todo aquello que te tiene esclavo. Esa es la aplicación. Quiere matarte todo aquello que te vuelve Egipto, o sea, al mundo, a tus vicios, como vimos en la serie anterior, a tu pasado que te jala y no te hace crecer, a tu desánimo que te estanca, a eso. Eso te quiere hacer volver. Esos soldados, todo eso, Dios lo quiere matar. Te quiere liberar de ellos. Esa es la aplicación. Ahora, la interpretación exegética lo podemos hacer en otra serie, obviamente. Bien, pero acá vemos que es Dios salvando, libertando. Así empieza el versículo: así salvó Jehová. No fue Moisés el poderoso que abrió el mar, no, es Dios a través de Moisés que abre el mar. No es Moisés quien salvó, sino es Dios a través de Moisés que salva a su pueblo. Por último, tenemos como punto teológico que Dios es un Dios cercano, que está aquí, o sea, a nuestro lado, si queremos decirlo así. Éxodo 40, un Dios cercano. Éxodo 40, versículos 34, 38. ¿Sí? Son 5 más o menos, 5 versículos, entre 5 y 4 versículos que vamos a leer. Y es necesario para entender esto de que Dios es cercano. Dice así la Escritura: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios? Como nube, como torbellino de fuego. ¿Dónde estaba? Estaba sobre el tabernáculo. Pero el tabernáculo estaba en medio del campamento, en medio de Israel. No estaba lejos. Estaba ahí. Es un Dios cercano. El pueblo por eso podía acercarse con su sacrificio. Sacerdote, aquí está. Vive Jehová. Bueno, había
se hacía todo el rito del degollar al cabrito, a la ovejita, el sacrificio, el altar, luego se lo comía, el sacerdote acercando al pueblo a Dios. Pero Dios estaba, o sea, el tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios ahí, que voy a explicar más adelante. Pero ahí están los 4 puntos teológicos que podemos ver, a grosso modo, en Éxodo. Dios es soberano, Dios es fiel, Él nos quiere libertar y Él está cercano, no está lejos. Hay un episodio en la escritura del pueblo de Israel en el desierto que sí Dios se aleja, o sea, el tabernáculo ya no está en el centro. El pueblo pecó, entonces Dios mismo dice a Moisés, no, ya no voy a estar en medio donde está el pecado, ahora voy a estar fuera del campamento. Es un episodio que lo podemos leer más adelante, lo vamos a ver. Pero acá está cercano, cuando el pueblo está en santidad, cuando el pueblo está fiel a su Dios, cuando el pueblo está en obediencia, está Dios cercano a él, en medio de ellos, no está lejos, no está lejos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Entonces vayamos ahora con esta parte de curiosidades y vamos a ver una curiosidad del contexto histórico, porque esto creemos que sí ocurrió en realidad. Cuando hablamos de historia, de histórico, hay bases, digamos, tangibles, posibles de demostrar que ocurrieron. Si yo pregunto, ¿quién es el faraón del Éxodo? ¿Qué se puede responder? Los 40 capítulos de Éxodo no menciona el nombre del faraón. Ni el que lo quiso matar, ni el que dejó ir al pueblo ahí, del Éxodo. Cuando Moisés va a enfrentar o no en las 10 plagas, no dice su nombre. ¿Quién es ese faraón? Solamente dice, el faraón se endureció y el faraón no quiso, ¿no? ¿Quién es ese faraón? En la historia del antiguo Egipto, tiene como un montón de faraones. Más de 100, creo. ¿Pero quién es? La Biblia no lo menciona. No tiene nombre. No se le conoce el nombre, pero fue un faraón que sí existió y que fue contemporáneo con Moisés. Con respecto al faraón, el faraón del Éxodo, porque, hermano, me aburres. No es que yo te aburra, sino es que tú en estos tiempos, tanto en el trabajo como en la universidad, estamos en unos días muy terribles, sobre todo en la universidad, en donde te enseñan todo, porque por eso es universidad. Es universidad. Entonces ahí está todo el saber, tanto conservador, liberal, académico, científico, filosófico. O sea, ahí está de todo. Ahí está de todo. En el trabajo también. En mi trabajo hay gente que sabe. O sea, los que trabajan no son gente bruta tampoco. Hay gente que sabe y te dice, ¿en verdad ese es Dios? Yo un día, estaba en mi trabajo sentado en la computadora esperando, ¿no?, la atención para el cliente, para el usuario, y cuando no me entran las llamadas para atender, yo estoy leyendo mi librito. Justo era un librito de Apocalipsis, que se hablaba del Apocalipsis. Entonces yo dejo llamada, dejo de leer y atiendo. Y justo se me venía un chico, compañero, hola, ¿qué estás comiendo hoy? Uy, este libro me gusta, pero nunca tuve oportunidad de hablarlo. O sea, hay gente que no ignora. Hay gente que sí le llama la atención. Hasta puede saber incluso. Puede saber. Entonces, saber quién es el faraón del Éxodo, a rajatabla, que modifique nuestra fe o que afecte nuestra fe, no lo va a hacer nunca. Pero para el ámbito en el que vivimos ahora, sí es necesario. Hay dos posiciones, hay dos, digamos, propuestas que indican quién fue el faraón de Egipto en ese momento del Éxodo. Uno va a postular que es Tutmosis III. Lo voy a poner aquí. Tutmosis III. Algunos lo mencionan así, Tutmosis III. Lo proponen, ¿por qué? Vayamos a Primera de Reyes 6.1. Primera de Reyes 6.1. A ver, estaba tentado a hacer así, pero me acordé que se quitó el reloj.
Primera de Reyes. Primera de Reyes 6.1. Vamos a Primera de Reyes 6.1. A ver, vamos a leer esto porque este es el texto base de lo que dicen que fue Tutmosis III, el faraón del Éxodo. Así lo propone esta postura. 6-1. Y esta es una postura, digamos, conservadora, así también se lee. Dice, Primera de Reyes 6.1. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, ahí vemos un número, ¿no? En el año, después de tantos años, en el año cuarto del reino de Salomón, indica algo. Entonces, tomando esos números como referencia, ellos hacen un cálculo matemático, lo toman literales. Se cree que Salomón construye el templo en el 996 antes de Cristo. A esos 996 se le agrega, se le suma los 480 años que menciona aquí, porque si le sumas, te va a dar la fecha en que salieron del pueblo del Señor. Más o menos te va a dar 1444, 45, 46 aproximadamente. O sea, más o menos en el reinado de este faraón. Porque este faraón reinó en el 1479 hasta el 1415, 25. ¿Ves? Ojo que están en descendencia de 1479 a 1425. Tomando esta referencia de este texto, hacen este cálculo matemático, le da 1444, 45, 46. Y está dentro de este reino. ¿Sí lo pueden ver? Sí, entonces por eso proponen que fue este faraón el que se endureció, el que se entercó y al que su primogénito se le murió. Por la historia bíblica, obviamente, ¿no? Y él es el que sufrió las plagas. Esta postura conservadora propone que fue él. A ver, y hay otra. ¿Cuál es la otra postura? La que es académica, liberal, así se le llama. Ramsés, así se acuerdan, ¿no? De Ramsés. Su hermano. No fue su hermano. Bueno, como el rey faraón. como le dije a Faraón, ¿no? Yo hice un estudio en donde no puede ser el hermano. Es más bien es como un pariente cercano, adoptivo, un hijo de Faraón que se le decía así en aquellos días. ¿Se acuerdan de Ramsés? Claro, eso es tremendo, era su carácter. Ramsés II, por si acaso. Ramsés. ¿Te acuerdas de Ramsés? Ok, Ramsés II. La película de los 10 mandamientos, está Moisés y Ramsés. Y la bueno, en esa película dice Nefertiti, dice, pero no es Nefertiti, es Nefertari. Ya, pero esta postura es la académica liberal, ¿no? La que no toma un texto bíblico para asumir quién es el faraón, sino que ellos, digamos, hacen todo un estudio de la época en que se escribe Reyes, en su contexto, hacen una, digamos, simbología de que los números que se mencionan en este texto de Reyes no son literales, sino que son simbólicos, son acumulativos, por lo que hacen una operación matemática y se reduce el tiempo. Si yo les explico eso ahorita, volamos la cabeza. Sin embargo, este faraón, Ramsés, 1279 al 1200, a ver, acá tengo el dato, 1213. Tomando estos números como simbólicos de 1 Reyes 6.1, lo toman como simbólicos, llegan a la conclusión, haciendo toda una operación matemática obviamente, de que el pueblo de Dios salió entre 1220 y tantos. Por ahí, 1230, 1220, por ahí salió. Entonces, ¿en dónde está ese tiempo? Justo en este periodo que Ramsés II gobierna. Entonces, los académicos proponen, fue Ramsés el faraón de Egipto. Y puede que algunos le tomen este texto. Vamos a Éxodo capítulo 1. Algunos académicos
se toman este texto. La mayoría no lo toma, porque obviamente que la mayoría, al ser, digamos, académicos liberales, no toman nada, digamos, de verdadero a la palabra de Dios, no lo toman así, pero hay algunos que sí lo hacen. Capítulo 1, versículo 11, y dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Ramesés. Ya, lo que pasa es que Ramesés, Ramsés, sí son digamos, palabras parónimas que sí se han demostrado en algunos artefactos arqueológicos, que el nombre Ramesés, Ramsés o Rameseso sí está. Sí hay pruebas arqueológicas de esos nombres, obviamente. Pero nada indica que sea Ramsés específicamente que haya sido el faraón de Éxodo. Tanto esta postura de Tutmosis III como Ramsés tienen sus pruebas, sus argumentos y fuertes, pero no hay nada sentado, no hay una prueba que diga no hay una tangible que ponga fin a la discusión, no hay. Entonces, ¿por cuál voy, hermano? No importa por dónde vaya. Si quieres, toma la postura de Tutmosis o la postura de Ramsés II. Fue un faraón a que Dios juzgó para liberar a su pueblo, para demostrarle que el faraón no es Dios, porque faraón en la concepción teológica era Dios de Egipto. No solo de Egipto, era el hijo de Dios, la misma divinidad de Horus, gobernando a través de un ser humano. O sea, era Dios mismo. Eso siempre pasó con los gobernantes. El humano se creía Dios, era divino. Entonces viene Moisés y dice, o sea, si lo tomamos como una guerra de dioses, no dice, no, Dios, tú no eres Dios, Ramsés o Tutmosis. Faraón, tú no eres Dios. Dios es Yahvé, Jehová, y lo va a liberar. Por eso mandó las 10 plagas. Y toda la cosmovisión teológica de los egipcios fue sacudida. Y ese es el segundo punto curioso, anecdótico, que vamos a ver. Las 10 plagas no son antojadizas en realidad. Las 10 plagas, vamos a poner acá las 10 plagas. 10 plagas. Las 10 plagas no son antojadizas. Cada plaga iba en contra de un dios egipcio. Y con eso Dios quería de tumbar, caer, destruir esa teología equivocada de que hay varios dioses y que se le deben adorar. No, hay un solo Dios, único y verdadero. Eso ya lo vimos en una serie. Con la sangre del río Nilo, Dios va en contra de este falso dios Hapi, el dios del Nilo, cuando el agua porque el Nilo se desbordaba y mojaba los sembríos para que crezca el fruto. Porque en Egipto no llovía. Ellos se amparaban en la inundación del Nilo para que su tierra sea fecunda. No llovía. Entonces, ellos adoraban a ese Dios. Te adoramos, Dios Nilo, porque tú fecundas nuestra tierra. No. Sangre. No pudo hacer nada el Dios falso. Ranas. También había una diosa rana que se llamaba Heke. Se suponía que esta era la diosa que sanaba. También tenía ciertos poderes y los egipcios creían eso. Entonces Dios dice, no, las ranas no pasa nada, porque si tú maltratabas a una rana eras preso. Pero al ver tantas ranas, los egipcios decían, oye, la diosa, no, cuidado. Entonces ya no soportaban ellos la plaga de las ranas. Y apestaban esas ranas. Ya no querían ver ranas. Entonces Dios demuestra con su poder que no es la rana la que te trae cierta sanidad o cierta salvación, no. Ni tu Dios Hapi del Nilo te pudo salvar, a estas ranas menos. Porque las ranas no son dioses. Soy yo el que creo las ranas. Y punto. Los piojos. Los piojos van en contra de la cosmovisión del dios Geb. Porque en el texto, Jehová dice, con tu vara, o el báculo, golpeas la tierra. Geb era el dios de la tierra. Con la tierra y su polvo se convirtió en piojos. Y eso fue a molestar a los egipcios.
bueno, del polvo de la tierra. Y justo fue aquí, con el polvo de la tierra, que los hechiceros del faraón le decían, no podemos hacer nada en contra de esto, porque es el dedo de Dios. Ya no podemos imitar. No podemos imitar su poder, porque imitaron a la serpiente, ¿no? Imitaron a la serpiente a la vara convertida. Imitaron el agua en sangre también. Imitaron a las ranas, pero ya no pudieron imitar aquí. Es el dedo de Dios. La tierra es de él. Las moscas, al dios Jepri, bueno, o Huachit. Al dios Huachit o Jepri. ¿Ustedes han visto La Momia? La película Momia. ¿Sí? ¿No han visto? Bueno, para los que sí han visto. Hay una parte en donde aparecen unos escarabajitos, ¿no? Niños egipcios, ¿han visto esos escarabajitos? ¿Se acuerdan? ¿Negro? Esos escarabajos que se le metía la En la piel piel, a la sí. persona. Ya, ese escarabajo era Jepri. Es Jepri. Entonces, hacer un insecto volador se toma como las moscas. Entonces Dios, este Dios supuestamente tenía el control de los insectos voladores, que evitaba que, digamos, los bichos irrumpieran en sus embrios. No, Dios manda a las moscas y trae enfermedades de las moscas. Entonces, el dios Jepri los protegía de estas enfermedades de los insectos, pero Dios no, Dios los manda y los molesta, diciendo que Él es el que tiene el control de este reino animal para dar esa lección, ¿no? Los egipcios estaban ahí siendo aturdidos con el poder de Dios, ¿no? Tanto que querían esos dioses, no podían hacer nada. Hasta que el mismo Moisés le pedía a Dios que dejara, porque Faraón se lo solicitaba. Eso está en el texto bíblico. Tenemos también el ganado enfermo contra el dios Apis, un dios toro, el dios del ganado. Dios lo mata. Dios los mata. ¿Ustedes han visto la novela de Moisés? Ahí está como que más o menos pintado realistamente. Más o menos. Si ustedes tienen tiempo de ver la novela de Moisés de los brasileños, vean las partes de las plagas. Claro que tiene sus rellenos de novela, obviamente, como una novela, pero las partes de las plagas sí son, digamos, han sido muy realistas ahí. Esa parte sí me ha gustado, la verdad, fue, digamos, la parte más bíblica que he visto. La bíblica que he visto en cuanto a esa novela de los 10 mandamientos. Tenemos las úlceras. La plaga de las úlceras va contra la diosa Hetmec, que se suponía que también sanaba de toda enfermedad corporal. Las úlceras no fueron sanadas después de tantos días. El granizo. ¿Qué hace el granizo? Cuando cae tierra, quema los vegetales. Bueno, había un dios que se hacía cargo de la germinación de los vegetales. Ese era Osiris. Entonces, Dios vence esa vegetación que creía que era Osiris. Cuando veía que cada planta salía de la tierra y crecía, decían, Osiris está naciendo. Ellos decían así, Osiris está naciendo. No, granizo y se quemaron todos. ¿Dónde está tu Osiris que nace? No hay. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Langostas. Las langostas comían también el fruto, comían los frutos que ya estaban cosechados incluso. Dios manda a las langostas para acabar con todo lo que había dejado el granizo. Porque el granizo dejó la cebada, dejó parte de comida. Pero cuando viene la langosta sí no te perdona. La langosta sí se comió todo. Se suponía que tenía que ser protegido los egipcios con el dios Sobek, pero no. Sobek era un cocodrilo sobreprotector también de estos bichos que arrasaban con todas las cosechas y con todos los alimentos. Dios dijo no, arrasó. Ningún dios estaba protegiendo hasta ahorita a los egipcios. Hasta que Dios decía basta. La oscuridad. Se creía que Ra, ese sí la saben, ¿no? ¿Han escuchado del dios Ra? El dios de los egipcios, Ra. Ese es el más conocido. Algunos le dicen Atum también, pero es más conocido como Ra. Ra era el dios de la luz, el dios que está venciendo cada rato la oscuridad. Por eso que los egipcios cuando llega la noche creen que está venciendo el mal, un dios malvado, una serpiente llamada Apis, no me acuerdo su nombre, pero una serpiente malvada. Y cuando llega el día, Ra está venciendo. Eso es lo que interpretaban ellos. Pero cuando Dios manda la oscuridad, 3 días, 3 noches, ya ahí los egipcios dicen, no, está venciendo el mal. ¿Dónde está Ra? No nos protege. Por eso que cuando había tanta oscuridad, los egipcios se sentían desprotegidos. No podían hacer nada porque creían que en la oscuridad iban a venir sus demonios egipcios, esa fuerza del mal, esa serpiente, Apec, ahí me acordé, Apec, a destruirlos.
creyeron que Apé ya había vencido a Ra porque estaba todo oscuro. Dios dice, no, Ra no te va a salvar, soy yo el que tiene el control del clima, ¿no? Hay luz cuando yo quiero, hay oscuridad cuando yo quiero. Entonces, hasta aquí, dije, ya los egipcios ya deja ir, ¿no? Pero no, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Ahora, ¿a quién va en contra? A ver, acá sí hay dos. A Amón. ¿Han escuchado del dios Amón? Tampoco, ya. Este Amón, a ver, piensen un poquito, pensemos un poquito. Dios, mira cómo Dios está machacando acá la teología de los egipcios. Dios, a ver, Amón era representado muchas veces como un cordero. Como un cordero. Ahora, pensemos. ¿La sangre de quién tenía que poner en los dinteles para que el ángel de la muerte o el destructor, Dios mismo, no matara a los primogénitos? De un cordero. ¿Se dan cuenta? Amón, dios de los egipcios, en forma de cordero. Matar a un cordero, su sangre, ponerle sus dinteles. O sea, los egipcios, al ver que matar a un cordero, al egipcio era una abominación. Eres un maldito. Eso era para el egipcio. Y Dios diciendo, mata un cordero, dególlalo y pinta con su sangre tu dintel para que no mueran tus primogénitos. ¿Te imaginas? ¿Cómo Dios ahí está atacando? No, tu Dios es falso, le está diciendo. Tu Dios no puede. Es un animal, simplemente. Es un animal. No se puede comer. No es un Dios. Ese es uno. Y dos, va contra el mismo Horus. ¿Sí sabe quién es Horus? Ya, bueno, si no lo sabes, no importa, te lo voy a explicar. Horus es como el primer faraón, digamos, el primer faraón Dios que estuvo reinando, digámoslo así. Porque se creía que antiguamente los mismos dioses se gobernaron Egipto, pero cuando después tuvieron que salir dejaban a humanos. El faraón humano de turno, digamos que se alzaba al trono para gobernar, pasaba por un rito de divinización, digamos. Entonces, en ese rito de divinización era la misma presencia de su dios Horus sobre él, haciéndolo divino al faraón humano. Se supone que ese es un rito egipcio, obviamente. El faraón entonces por eso se creía como un dios. Yo soy el dios Horus vivo, yo soy el soberano de Egipto, Horus. Pero era un humano, obviamente, pero era un humano divino. Entonces, hacer un humano divino, queriendo Dios destruir todo ello, ¿te imaginas ahora ir contra el mismo orgullo de esa persona? Y es más, y decirle que a la medianoche vendrá el destructor, Dios mismo, a matar al primogénito de cada uno, empezando con el primogénito del faraón. O sea, ¿quién se ha creído este Dios, no? Faraón decía, ¿qué? O sea, un Dios, tu Dios me va a matar a mí, o sea, va a matar a mi primogénito, que también va a ser Dios cuando yo me muera, porque era sucesivo el reinado. Su hijo iba a ser el Dios gobernante próximo, para decirle que va a morir. Ya ese era en contra de su propio orgullo y de su cosmovisión teológica, para decirle a Dios, tú no eres Dios, tú eres un simple humano que tienes que dejar ir a mi pueblo. No eres Dios, tu Moses o francés, quien haya sido. No eres Dios. Muere su primogénito. Ahí se dio cuenta. Bueno, ya sabemos la historia que después lo persiguió y muere en el mar su ejército. Interesante, ¿no? O sea, hay un porqué. Vamos a Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Dice así. ¿Lo tenemos? Sí. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Un momento. Si alguien te dice el ángel de la muerte, no es un ángel literal, no. Acá dice heriré, dice yo pasaré. Acá está hablando Dios, por si acaso. Yo pasaré y heriré a todo primogénito. No es un ángel en sí, es Dios mismo, bajo la expresión del ángel destructor que ya expliqué. Yo
heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y acá está la razón de por qué Dios en su soberanía no ha querido que en las 10 plagas Faraón no sea hasta la última. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Yo Jehová. O sea, vemos que las plagas no fueron antojadizas. Dios tenía que destruir esa cosmovisión y lo hizo para dejar entender y darlo bien claro que Faraón no es Dios ni que todos sus otros dioses hacen algo. No, Él es el que tiene el control. Él es el soberano. Él es el verdadero Dios. Los demás eran falsos. Por eso Él ejecuta sus juicios sobre esos dioses. Bueno, dioses falsos, imaginarios, si podemos decir. Y por último, vamos con el significado del tabernáculo de reunión. El tabernáculo estaba en medio. Significa, pues, la localización de la presencia de Dios entre su pueblo. Era un símbolo visible que Él era Dios. El tabernáculo era un símbolo visible. Dijimos, la nube de día y la antorcha, la columna de fuego de noche. Ellos lo veían. Es el símbolo visible. Éxodo 25:8, lo buscan en sus casas. En el tabernáculo Israel debía adorar a Dios y no en otro lugar. Ellos sabían que si adoraban en otro lugar no era correspondido. Tenían que adorar en el tabernáculo. Por eso mandó a toda esa lista. En Levítico hay una lista de sacrificios. Ahí se tenía que adorar. Significa también la misericordia de Dios para con el pecador por medio del sistema de sacrificios. ¿Han escuchado que a veces algunos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, es malvado, perverso, manda a matar? ¿No? ¿Han escuchado que algunos dicen así? Y Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, es bondad, amor, paz, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado que hay gente que dice así? Bueno, en realidad sí, cuando leemos la historia, Dios le dice a Josué, mata, David destruye, Samuel destruye todo, ¿no? Sí, Dios manda. Hay una razón para ello. Y Dios lo dijo en Génesis, porque todavía Él no ha colmado el pecado del amorreo. Eso es en Génesis. O sea, Dios ha tenido paciencia con los gentiles, con los paganos. La destrucción viene por sus pecados y manda a su propio pueblo a destruirlos. Esa es la paga del pecado, la muerte. Romanos 3:23. Muy bien. No me quiero mucho a la doctrina, pero imagínate cómo el pecador, el israelita, quería ser perdonado por Dios si no había ese sistema de sacrificios. No había otra forma. Dios lo instituye así. Que a través de la muerte de un animal, el derramamiento de sangre de ese animal era el símbolo del perdón de Dios para ese oferente, para quien hacía el sacrificio. Por medio del sacerdote, obviamente, que tenía que hacer el sacrificio. No lo hacían las personas. Las personas traían el animal al sacerdote, él lo mataba, rociaba la sangre, amén, gloria a Dios, listo, estoy perdonado. Así era la forma. Entonces Dios tiene misericordia del pecador. Cuando Israel pecaba, tenía que presentar ofrendas por el pecado y la culpa. Había un rito para eso, entonces Dios lo perdonaba. Entonces, ese sistema indica que Dios es misericordioso, porque si no, era fulminado el pecador. No, Dios es tan misericordioso que instituyó este sistema de sacrificios, que es símbolo de quién? De Cristo, porque Él derramó su sangre. Juan el Bautista dijo en el Evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es su sangre. Todo esto es símbolo de Cristo, que con su sacrificio único y para siempre nos libra de todo pecado. Por último, la presencia, el tabernáculo es un símbolo de la presencia física de Dios en la persona del Hijo, porque el tabernáculo en sí se desvaneció, ya no existe más. ¿Quién está ahora en el nuevo pacto? ¿Quién está ahora? ¿En el nuevo pacto? Claro. El templo de Dios. No. Sí, pero ¿quién es la persona que hizo el sacrificio? Jesucristo. Claro, Jesucristo ahora es la presencia física. O sea, el tabernáculo es el símbolo de la presencia de Dios física en la persona de su Hijo, Jesús. ¿Dónde leemos eso? En Juan 1:14. Con esto terminamos. Vamos a Juan 1:14. 1:14. Sí. Juan 1:14. Con eso terminamos. Juan 1:14. Vamos a leer
a terminar con nuestra lección de hoy, con Juan 1:14. Leemos así en la escritura, si ya todos lo tienen, de repente lo están buscando en casa, bueno, vamos a leer, dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra que dice fue hecho carne y habitó, la palabrita griega aquí que dice habitó es que no en el griego, y es que no significa hizo su tabernáculo. ¿Se dan cuenta? El tabernáculo físico acá en Éxodo es símbolo del tabernáculo que Jesús hizo cuando Él se encarnó y vino acá. Y Él habitó entre nosotros e hizo su tabernáculo. Y el texto dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Así como los israelitas vieron la gloria de Dios en la nube y en el fuego, de día y de noche respectivamente, así también Jesús. Él es el tabernáculo. Él es lo que simbolizaba ese tabernáculo físico. No hay tabernáculo físico ahora, es Jesucristo mismo quien hizo su tabernáculo aquí, y que por medio de la fe estamos dentro de su pacto al creer en Él como Señor y Salvador.